Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas, de energía y de vibras positivas. Y si por casualidad, hoy no es su mejor día, no se preocupen. Aquí en este canal, siempre nos gusta compartir un poco de alegría, de entretenimiento y sobre todo, de positividad. Y hoy, chicos y chicas, tengo un tema explosivo. Literalmente y figurativamente hablando. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Mert, Afra y la chispa, la conexión y la química que los unió en el set de grabación. Sí, lo escucharon bien. Vamos a adentrarnos en la historia de dos talentosas estrellas turcas, en cómo el amor, a veces, puede florecer en los lugares más inesperados, incluso entre sets de filmación, cámaras, guiones, largas jornadas de trabajo, luces, maquillaje y la vorágine que implica la producción de una serie televisiva. ¿Quién lo diría? Pero al parecer es algo que sucede con más frecuencia de lo que imaginamos en el glamoroso mundo del espectáculo. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis, especulaciones y por supuesto un poquito de romance. Vamos a explorar la historia de Mert y Afra, cómo se conocieron, qué fue lo que los atrajo el uno al otro, cómo su relación cautivó a los fanáticos, cómo han evolucionado y cómo su historia continúa escribiéndose día a día. Estoy súper emocionada de compartir todo esto con ustedes. Preparen sus palomitas y sus corazones. Y antes de que sigamos, si eres nuevo /diagonal a por aquí, ¿qué esperas? Suscríbete al canal. No te pierdas ninguna de las actualizaciones, chismes jugosos, análisis y sorpresas que preparamos para ustedes. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio como toda buena historia. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que no están familiarizados con estas dos brillantes estrellas, permítanme presentarles a estos talentos de la actuación turca. Mert Ramazan Demir es un actor turco increíblemente talentoso con un potencial y una proyección desmedidos. Conocido por su carisma natural, su mirada penetrante que puede transmitir un abanico de emociones, su sonrisa cautivadora y su habilidad innata para meterse en la piel de sus personajes, transformándose completamente y dotándolos de matices, profundidad y complejidad. Mert no solo actúa sino que vive cada papel, sumergiéndose en la historia y haciéndola suya. Ha participado en varias producciones exitosas que han ganado reconocimiento internacional, demostrando su versatilidad y su compromiso con su oficio. Y por supuesto tiene una base de fans muy sólida y leal que sigue cada uno de sus pasos, que celebra sus logros y que lo apoya incondicionalmente. Su ascenso ha sido meteórico y su futuro en la industria del entretenimiento es brillante. Y Afra Saraoğlu. Afra. Afra es una actriz turca igualmente talentosa, que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Conocida por su belleza deslumbrante, su encanto natural, su gracia y su capacidad para interpretar personajes complejos, emocionales y llenos de matices. Afra posee una habilidad innata para transmitir emociones, para conectar con el público y para hacer que cada personaje que interpreta sea creíble y memorable. Su popularidad ha ido en constante aumento, especialmente después de sus papeles protagónicos en series que han conquistado corazones en todo el mundo, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía. Su talento y su dedicación la han convertido en un referente para muchos jóvenes actores, y su trabajo es una inspiración para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo de la actuación. Pero, ¿cómo se conocieron estas dos estrellas? ¿Cómo se cruzaron sus caminos y se encendió la chispa que cambiaría sus vidas? Pues bien, la chispa inicial, esa chispa que lo inició todo, se encendió en el set de la exitosa serie turca Yalan, también conocida en español como Cazador de Corazones o Golden Boy. Esta serie se convirtió en un fenómeno mundial, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. En esta serie, Mert y Afra compartieron roles protagónicos, interpretando a dos personajes que, para decirlo suavemente, tenían una relación muy intensa, llena de altibajos, secretos, conflictos, pasión y mucha química. La trama de Yalan giraba en torno a Ferit, interpretado por Mert, un joven heredero de una importante familia que, debido a su comportamiento rebelde y a la presión familiar, es obligado a casarse con Seyran, interpretada por Afra. La relación entre Ferit y Seyran comienza con un matrimonio arreglado, pero a medida que avanza la historia, ambos se ven envueltos en un torbellino de emociones, en un amor intenso y apasionado, lleno de obstáculos y desafíos.
La serie explora temas como el choque cultural, las tradiciones familiares, el poder, la ambición, la lealtad y, por supuesto, el amor en todas sus formas y matices. Y hablando de química, la química en la pantalla entre Mert y Afra era innegable, palpable, explosiva. Era algo que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Los fanáticos, que son los que realmente observan, analizan y sienten, no tardaron en notar la conexión especial, esa conexión que trasciende lo profesional. Las miradas cómplices, las sonrisas sutiles, los roces aparentemente accidentales pero llenos de significado, cada escena juntos era como una bomba de sentimientos, un cóctel de emociones que mantenía a la audiencia al borde de sus asientos. La intensidad de sus interpretaciones, la forma en que se complementaban y la pasión que transmitían, hacían que su relación en la pantalla fuera irresistible. Y como era de esperar, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular rápidamente, alimentando la especulación y la expectación de los fanáticos. Al principio, claro, ambos negaron cualquier tipo de relación romántica. Hicieron lo que cualquier actor haría en esa situación, trataron de mantener la privacidad y el profesionalismo. Decían que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien, que se apoyaban mutuamente y que disfrutaban trabajando juntos. Pero como todos sabemos, a veces es muy difícil ocultar el amor verdadero. La química era demasiado fuerte, la conexión demasiado evidente. Y luego, ¡boom! La chispa que vimos en la pantalla se hizo fuego. Comenzaron a salir a la luz fotos y vídeos de ellos juntos fuera del set. ¿Dónde? En cenas románticas, paseos de la mano, risas cómplices. Era evidente que algo más estaba sucediendo entre ellos. Compartían momentos íntimos, celebraban juntos, se reían, se miraban con una conexión que iba más allá de la amistad. Y los fans, por supuesto, enloquecieron. Los fanáticos que habían sido testigos de su amor en la pantalla, estaban encantados de ver que esa magia se trasladaba a la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de reacciones, de análisis y de muestras de apoyo. La pareja se convirtió en el centro de atención, y su historia de amor comenzó a ser seguida por millones de personas en todo el mundo. La relación entre Mert y Afra se convirtió rápidamente en un tema de conversación en redes sociales, medios de comunicación, programas de televisión y cualquier lugar donde se hablara de espectáculos. La gente quería saber cada detalle, cada momento, cada gesto, cada declaración, cada fotografía, cada vídeo. La expectación era enorme y la curiosidad insaciable. Los medios de comunicación competían por obtener la primicia, y los fanáticos se mantenían pegados a sus pantallas, esperando ansiosamente nuevas noticias sobre su pareja favorita. Y con cada nueva foto o vídeo, la expectación crecía y el amor por la pareja aumentaba. Lo que más fascinaba de su relación era la naturalidad con la que se mostraban. No intentaban esconderse, no intentaban fingir, no se avergonzaban de su amor. Se veían felices, enamorados y sobre todo auténticos. Y creo que eso es lo que realmente conquistó al público. Ver a dos personas jóvenes, exitosas, talentosas, que no tenían miedo de mostrar su amor al mundo, que no se preocupaban por las críticas ni por las expectativas externas, que simplemente se dejaban llevar por sus sentimientos y que vivían su romance con libertad y alegría. Esa autenticidad fue un imán para el público. Pero como en todas las relaciones, no todo fue color de rosa. También hubo momentos difíciles. La presión mediática, los rumores, los chismes, las especulaciones, las críticas destructivas. Todo eso puede ser muy duro para una pareja, especialmente cuando eres una figura pública, cuando tu vida privada se convierte en un espectáculo, y cuando cada paso que das es analizado y juzgado. Sin embargo, Mert y Afra demostraron ser una pareja fuerte, enfrentando juntos los desafíos y apoyándose mutuamente, demostrando que el amor, cuando es genuino, puede superar cualquier obstáculo. Se mantuvieron unidos frente a la adversidad, defendiendo su amor y su privacidad. Y lo más importante, mantuvieron su autenticidad. No se dejaron influenciar por las críticas ni por las expectativas externas. Siguieron siendo ellos mismos, disfrutando de su amor, viviendo su vida con sus propios términos y compartiendo su felicidad con sus fans. Se mantuvieron fieles a sus valores, a sus sentimientos y a su amor. Pero, ¿qué es lo que realmente hacía tan especial la relación entre Mert y Afra? Creo que hay varias razones. En primer lugar, la conexión que tenían en la pantalla, esa química que tanto los fanáticos como el público disfrutaron, es algo que muy pocas parejas logran.
Esa conexión, esa complicidad, esa sincronía que se veía en cada escena, fue el cimiento de su relación. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro, como si se conocieran de toda la vida, como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse. Pero además creo que había una gran admiración y respeto mutuo entre ellos. Se notaba que se apoyaban en sus carreras, que se alegraban por los éxitos del otro, que se preocupaban por el bienestar del otro, y que se sentían orgullosos de lo que el otro lograba. Otro punto importante es la comunicación. En las entrevistas, en las redes sociales y en su vida diaria, siempre se mostraron abiertos y honestos el uno con el otro y con el público. Nunca trataron de ocultar nada, y eso generó mucha confianza y cercanía con sus fans. La transparencia, la sinceridad y la honestidad fueron pilares fundamentales de su relación. Y por último, pero no menos importante, la discreción. Aunque compartían muchos momentos con sus seguidores, también supieron preservar su privacidad. No se dejaron consumir por la fama ni por los chismes. Supieron mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, sabiendo que hay ciertos aspectos de la vida que deben ser protegidos. En resumen, la historia de Mert y Afra es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo la química en la pantalla puede convertirse en una realidad, y cómo, con honestidad, respeto y autenticidad, se puede construir una relación sólida y duradera. Es una historia que nos inspira, que nos hace creer en el amor verdadero y que nos demuestra que a veces, los cuentos de hadas sí existen. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente? Bueno, la historia de Mert y Afra continúa escribiéndose día a día. Han sido vistos en diversos eventos, compartiendo momentos en redes sociales, asistiendo a estrenos, disfrutando de sus viajes y, por supuesto, siempre se les ve radiantes. La complicidad entre ellos sigue intacta, su amor se mantiene fuerte y su felicidad es evidente. Han crecido juntos, han madurado y han aprendido a enfrentar los desafíos de la vida y de su relación. La conexión entre ellos sigue siendo palpable, y su amor es un ejemplo para muchos. Siguen cosechando éxitos en sus carreras, lo que demuestra su talento, su dedicación y su pasión por la actuación. Ambos tienen proyectos en puerta, y sus fanáticos están ansiosos por verlos brillar en nuevas producciones. Son jóvenes, talentosos y están en la cima de sus carreras, y su futuro promete ser aún más brillante. Y así, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de Mert y Afra, desde su encuentro en el set hasta el día de hoy. Hemos analizado su química, su relación, sus desafíos, sus éxitos y su impacto en la cultura popular. Hemos sido testigos de un amor que comenzó en la ficción y que floreció en la realidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. En resumen, aprendimos cómo la chispa del amor puede encenderse en el set, cómo la química en la pantalla puede trasladarse a la vida real, y cómo la autenticidad y el apoyo mutuo son claves para construir una relación duradera. La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces, los sueños se hacen realidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia de Mert y Afra, qué es lo que más les gusta de ellos como pareja, si creen en el amor a primera vista y si tienen alguna otra pareja de actores que les encante. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus comentarios y sus especulaciones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Y recuerden siempre, el amor está en el aire y a veces se encuentra en el set de filmación. Ciao.